Bienvenidos a MBA 360, el podcast de Pacífico Business School, donde hablamos de estrategia, de management y de temas de interés para la empresa. Me acompaña, como siempre, Ben Schneider. Hola, Ben. ¿Qué tal, Elsa? ¿Cómo estás? Hoy te traigo un tema interesante. Vamos a hablar de tecnología, pero también de liderazgo. Un nuevo líder tecnológico. Te he escuchado decir que sin los expertos tecnológicos no hay futuro. ¿Me puedes contar cómo ves tú este tema desde los retos que tiene una empresa que quiere estar al día, pero que también tiene una serie de liderazgos internos que no necesariamente son tan tecnológicos y tan expertos? Uno de los factores más significativos que trae la inteligencia artificial generativa es el empoderar a las distintas capas de la organización. Y entonces imagínate que cada funcionario, jefe, gestor o gerente tiene a su copilot o a su producto respectivo equivalente de inteligencia artificial, ¿no? Tiene también acceso a la información que la empresa le permite articular y empieza a tener una serie de herramientas que le permite tomar decisiones en forma más democrática y no tener que subir a capas, a comités, para eventualmente tomar decisiones que luego tienen que regresar a las capas y en el camino también se van agregando a veces detalles, sal, pimienta, y no necesariamente el producto final es un caballo de pura sangre, sino un engendro medio raro. Entonces, uno de los primeros temas que tiene el líder actual que interiorizar es que hay que cambiar el organigrama, porque eso se viene, y el que no lo asimila va a quedar definitivamente en offside. Y parte de eso tiene que ver con quién tiene la responsabilidad de educar y de reentrenar a los equipos. Tampoco es que vamos a poder convertir a un buen gestor, a un contador, ¿no es cierto?, a un financiero en informático. Entonces lo que tenemos que hacer es un blend. Por eso decía, cambiar el organigrama, sacar al ejército que está en la trastienda, en el back office, de gente informática, que a su vez también tiene que ser reentrenada. Porque el, digamos, ratón de biblioteca, el tequi que sabe mucho de computación, pero que no necesariamente entiende la industria, que está muy cerrado y metido en la solución de un algoritmo, pero no entiende el modelo de negocios que tenemos, que también es una desventaja. Yo te diría que una de las profesiones más demandadas que se vienen son los traductores informáticos o traductores de inteligencia artificial, que son personas que tienen que entender el negocio, cualquiera fuere, donde está la empresa, y a su vez dominar ampliamente estas técnicas. Entonces, ese ejército reeducado, yo lo saco a la primera línea, ¿no es cierto? Y hago que se incorporen a los equipos, sean de atención al cliente, sean de mercadeo, sean de despacho, etc. Y el CTO se convierte en una primera instancia en un orquestador, ¿no es cierto?, que sí está posicionado en el centro de la organización, reportándole como corresponde al CEO directamente. Pero ya cambiando los incentivos que tiene que tener el CTO, ya no tiene que ver con cuál es la encuesta de satisfacción del departamento tal o cual en cuanto a los servicios de back office que recibió del área informática. Eso se terminó. El señor tiene que tener incentivos alineados con la cuenta de resultados de la empresa, porque como orquestador va a tener la responsabilidad de el despliegue de la tecnología generativa al servicio de los distintos ciertos aspectos del negocio y cómo esto se traduce en ahorros, por ejemplo, en plazos de diseño de productos, lo cual deviene en
nuevamente, ¿no es cierto?, un producto que sale al mercado más rápido, que costó menos desarrollarlo, ahorro, y mientras más bueno sea y mejor, más rápido lo saca al mercado, más rápido también vienen los retornos. Entonces, eso es un cambio significativo, ¿no? Podemos hacer un segundo paso y decir que, oye, no solamente tiene que ser un orquestador que despliega, sino que tiene que ser un constructor. ¿A qué me refiero? A que tiene que participar en el área de desarrollo de productos, para que el desarrollo de productos o de servicios venga con una alta cuota de beneficios, tanto en el diseño como en la explotación de inteligencia artificial generativa embebida en la solución, ¿no? Y bueno, obviamente también tiene que ser un protector, porque lamentablemente, como todos sabemos, estamos expuestos a temas de ciberseguridad, ¿no? Estamos expuestos a que nos puedan clonar nuestro correo, la tarjeta de crédito, nuestras cuentas corrientes y tantos otros ejemplos más. Pero no solamente en este entorno es importante el que ayude con ciberseguridad, sino que también que vele por la resiliencia de inteligencia artificial o digital de la organización. Vale decir, ¿está nuestra estrategia adecuadamente alineada en un entorno tan vulnerable, tan incierto? ¿O este protector también es responsable de medir y tener indicadores de riesgo, de desviaciones y de errores que estamos cometiendo para anticiparse, ¿no es cierto? Mira cuán importante viene a ser el rol del CTO. Entonces es un panorama totalmente distinto, por eso yo mencionaba el concepto del nuevo líder tecnológico. Es en verdad un liderazgo importante en la compañía. Ahora, hay empresas medianas donde no tienen la capacidad de tener este Chief Technology Officer, este CTO, e incluso hay muchas empresas que el tema tecnológico lo tercerizan. Hay riesgos ahí, hay problemas de dependencia, hay la no comprensión del core del negocio. ¿Cómo ves tú esto de tercerizar o qué le propones a una empresa mediana que no tiene un staff tan grande? Bueno, en primer lugar, yo separaría el tema, ¿no? Por un lado, el tema de la empresa mediana, ¿no? Que no necesariamente, y eso también es algo interesante de la inteligencia artificial generativa, ¿no? No necesariamente necesitas tener un super senior CTO, porque obviamente, seamos realistas, una empresa mediana no lo va a poder soportar económicamente. Pero sí necesitamos que el líder tecnológico, llámale como quieras, el gerente informático, sea alguien preparado en las nuevas tecnologías que han irrumpido recientemente. Y el mismo enfoque de sacarlo de la trastienda, no lo tengas ahí en el back office, ¿no? Y hacer que despliegue sus conocimientos, capacite, entrene, y obviamente dentro del volumen que se requiera va a ser fundamental. Ahora, no confundamos ciertas labores de diseño dentro de la organización en cuanto a productos o servicios que la empresa vende, ¿no? Con los temas operativos que ciertamente deben ser tercerizados desde mi óptica, ¿no? Sobre todo en entornos tan complejos, la tercerización se vuelve indispensable porque tú no tienes las suficientes mentes que puedas distraer en temas operativos cuando tienes que concentrarlas y reeducarlas en los temas de generación de actividades distintivas, de cuál es tu core, ¿no? Ahora, también es cierto que si uno no tiene cómo bancarse un CTO que lidere toda esta orquestación, es el momento de tercerizar y pedir ayuda a expertos informáticos que te ayuden, ¿no es cierto?, dentro de costos razonables, a hacer esta
migración, ¿no? Y tendrá que haber obviamente una simbiosis entre la experiencia que tiene una firma especializada en inteligencia artificial con la experiencia que aporta el propio cliente en cuanto a la evolución de su industria y su modelo de negocios. Es cierto. Este CTO se convierte en un líder y necesita habilidades que tradicionalmente no están en su formación. Me haces recordar que en los MBAs, por ejemplo, una gran proporción de estudiantes son ingenieros. Y creo que vienen a buscar justamente ese complemento en la formación, que no solamente va a lo técnico, sino también va a lo que se llamaban habilidades blandas y ahora le dicen habilidades esenciales. ¿Qué recomendarías tú en este camino de un especialista que ve que hay una oportunidad de crecimiento profesional muy interesante y de cobrar un rol protagónico en su negocio? Muy importante pregunta. Peter Drucker, hace muchísimos años, se fastidiaba cuando un gerente en una conferencia se presentaba como alguien que yo sé mucho de esto, pero soy ignorante de aquello, ¿no? Él decía, eso no es la manera de gerenciar, y estamos hablando en los 60s, siglo pasado. Ciertamente, el mismo reto tiene también gente que venga del mundo informático. Por eso decía, no puede ser un ratón de biblioteca, no puede ser un mega experto que no se puede relacionar, ¿no?, ni entender los negocios. La combinación de hacer un pregrado de ingeniería informática y una maestría, un MBA, me parece genial, ¿no? Eso le va a dar una serie de herramientas y tienen que ser informáticos traductores. Y traductor implica entender el negocio. Entonces, si tú no entiendes el negocio, ¿no?, obviamente, nuevamente estás en offside. O sea, no solamente se queda fuera el que está en el lado de marketing, ventas, contabilidad, logística, etc. También se quedan afuera aquellos que están en el mundo informático y que no se están dando cuenta que hay que dar un paso trascendental. Pero es el directorio y es el CEO o el gerente general, presidente ejecutivo, los que tienen la responsabilidad de entender que aquí hay un cambio radical en el organigrama, en la manera como uno reparte el poder en la organización. En realidad estamos hablando de esa repartición del poder. Y he visto algunas empresas que contratan estos especialistas informáticos para un rol gerencial incluso, pero los hacen depender de áreas administrativas, no los ponen al nivel de contacto directo con la gerencia general. ¿Es frecuente este error? Sí es frecuente, pero deviene del concepto ya obsoleto desde mi punto de vista de que el área de soporte informática lo que más se parece es a un soporte administrativo y entonces el gerente administrativo, el que tiene bajo su cargo tanto informática como contabilidad, como, ¿no?, otros temas como abastecimiento, procurement, ¿no? Y entonces eso es un grave error, porque nuevamente, entonces ahí quien está fallando es el CEO, ¿no? El CEO es el que tiene que entender, y el directorio junto con él, que no puede ser de esta manera. Tampoco puedes pretender que el CEO sea un experto en inteligencia artificial. Entonces, su gabinete, el que interactúa directamente con él, tiene que contar con el experto informático, el experto administrativo que sabe de procurement, que sabe, ¿no?, de contabilidad, los expertos en la rama de producción, etcétera, etcétera, logística, ventas. Entonces, es a ese nivel que se tiene que dar la interacción con el líder de orquesta, ¿no?, pero tiene que permeabilizarse hacia las distintas capas que con inteligencia artificial se achatan. Entonces tenemos una relación mucho más democrática, donde la gente también asume responsabilidades de decisión, pero es una decisión que no es un tiro al aire, ¿no? ¿Por qué? Porque bien aplicada la inteligencia artificial te acota tiempos y te puedes, bueno, hoy por hoy nosotros, dame un cuadro de esto con esto, con esto y... ¿no? Un minuto. Claro, y menos. Pero esto lo va a hacer con data de la industria y con data de la empresa, ¿no? Entonces, me parece que eso empodera
a los trabajadores y de ahí nace esta gran potencia. Por eso yo digo, no es un temor que es natural de decir, oye, mi trabajo se va a perder porque lo va a hacer un robot. Hay algunos trabajos que lo va a hacer un robot. Pero justamente quien quiera destacar, ¿no?, tiene que hacer el esfuerzo de poderse valer de inteligencia artificial generativa, de tener mentores dentro de la organización que son justamente expertos en estas tecnologías o fuera de la organización, asesorando a la organización para demostrar que es ahora un colaborador mucho más valioso, mucho más eficiente y también genera ahorros. Sí, y creo que el mensaje va también para los directorios, ¿no? Creo que el directorio hoy día en su conformación también tiene que tener sentado al tecnológico en la mesa de toma de decisiones para que aporte lo que tiene que aportar en este rol educador, protector, estos roles que tú comentabas al principio. Ahora, cuando uno observa en la historia quiénes son los CEOs y qué perfil tienen, cuando hay crisis económica, las empresas suelen tomar como CEO al financiero. En mercados en expansión, el comercial muchas veces llega a la posición de CEO. Y muchas veces he escuchado que en la era del conocimiento va a ser el de gestión del talento el que tenga el mejor perfil para ser CEO. Asumiendo que esto sea posible, ¿qué pensarías tú del futuro de las empresas con este avance tecnológico voraz y esta relevancia de la tecnología en los modelos de negocio? ¿Será que el perfil del CTO hoy día va a ser muy atractivo para llegar a ser el gerente general, el CEO de una compañía? Sin duda, sin duda. Yo creo que siempre y cuando, ¿no es cierto?, esta persona, como hemos dicho, no sea simplemente un ingeniero totalmente limitado, sino que se ha educado y que entiende y se apasiona por el negocio, pues va con una ventaja muy potente contra el resto, ¿no? Tú dijiste antes del directorio. Yo creo que hoy día cada directorio, sea como un invitado, como director independiente, o si lo tienen dentro de los miembros actuales, tiene que ser alguien que tenga experiencia, por lo menos en el tema informático. No tiene que ser un director, el programador de inteligencia artificial, no. Pero sí tiene que ser alguien que domine ampliamente los temas de tecnología, porque ciertamente van a llegar. Y también no es cuestión de decir a todos sí. O sea, tampoco tenemos mucho cuidado con las ondas. En Latinoamérica somos honderos, ¿no? Mucho cuidado, ¿no? Porque uno puede destruir una empresa por quererse lanzar, ¿no? Yo recuerdo que cuando se lanzaron las AFPs, hubo una que hizo una inversión muy grande para conectar en línea su centro de cómputo con cada una de las agencias, ¿no? Y abrieron muchas agencias. Al poco tiempo, obviamente, ese modelo fracasó porque ¿quién necesitaba en una AFP ir a una agencia en forma recurrente? ¿No? Y menos, ¿quién necesitaba estar conectado en línea? ¿Acaso uno va a ver el saldo de su cuenta corriente, una cosa de lo que vas a gastar o tienes que pagar? Distinto es de lo que estás. Entonces, a veces uno dispara en una dirección creyendo que, oye, hay que estar interconectado. ¿Cómo no va a estar interconectado? No. ¿No? Y hay muchos casos en el tema de informática que podemos discutir en otro momento, pero, por ejemplo, uno de los modelos admirados es el de Zara, de las tiendas. Las tiendas tienen un software relativamente simple, donde el administrador se maneja por su teléfono inteligente y tienen un negocio con una rotación muy grande y con N temporadas al año. Ya no es verano, invierno, no, sino moda rápida. Moda rápida y fabricación nearshore, ¿no? Cerca a la costa. Y el administrador tiene mucho poder en base a cómo se mueve el perfil de su tienda, ¿no? Y lo manejan con un sistema sin haberse enredado con ERPs súper complicados. Entonces, hay casos que requieren ese tipo de ERPs complicados y hay otros casos que no.
Por eso es que es muy importante el conocimiento, ¿no? El asesorarse con profesionales. Si no los tienes in-house, hay que buscarlos afuera, en empresas de consultoría top que hay en el mercado. Pero siempre tiene que haber del lado del asiento del cliente gente que entiende, ¿no? Porque no necesariamente el consultor puede ser por experiencias pasadas que haya trabajado mucho en este nicho, ¿no? Puede ser que no haya trabajado en otra industria, y por lo tanto hay que tener cuidado y hay que ayudarse mutuamente. Creo que nos queda el mensaje de la necesidad de seguir formándonos siempre, ¿no? Sea que tenemos un rol específico o la dirección general de la empresa, en realidad el foco tiene que ser amplio y la formación es continua. No, hay que entender el tema, si bien no dominarlo, entenderlo para saber conducir a la organización por el camino correcto. El reto es muy grande y no puede recaer solo en la empresa. Yo creo que este tema de la irrupción de la inteligencia artificial generativa y las necesidades de reeducar, ¿no es cierto?, a los cuadros en las empresas ya rebalsa, digamos, la capacidad de la empresa. Debe ser una responsabilidad que también asuma el gobierno como un tema estratégico en asociación con las universidades, con la academia, para crear atajos de reeducación que tiene que ser focalizada. No estamos hablando necesariamente de una maestría, no, estos son temas de reeducación focalizada en temas sobre todo de inteligencia artificial aplicada al modelo de negocios respectivo, ¿no? Pero eso es algo que yo no sé si tenemos la conciencia del grado de urgencia que este aspecto requiere. Tarea pendiente. Gracias, Ben. Nos vemos en un próximo episodio. Gracias a ti.